Entrevista al Día con Hernán Higuera. Gracias a ustedes por integrarse a la señal de FM Mundo 98.1 FM, la señal de Notimundo al Día. Estamos ya con Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica. Vamos a hablar de este incumplimiento, pues a un año de la consulta popular sobre el Chocó andino, la minería sigue siendo un riesgo. Buenos días, Ivonne. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en la zona noroccidente de Quito, en lo que se llama el Chocó andino, las 6 parroquias que ganaron la consulta popular hace un año, aún están en peligro. Sin embargo, la sociedad civil organizada, tanto local como a nivel nacional y de la ciudad de Quito en particular, estamos como muy atentos y vigilantes de las cosas que están ocurriendo en el territorio, ¿no? Entonces, a partir de la consulta, lo que se ha logrado en el territorio es evitar que las empresas mineras que estaban operando ilegalmente en el territorio, como son la empresa Ecuamin, que fue de reciente creación justamente en la época de la consulta, ella no puede operar porque no tiene licencia ambiental y no tiene licencia ambiental porque no tiene consulta ambiental, y esto no lo tiene porque a partir de que se ganó la consulta en agosto del año pasado, las empresas que no cumplan con los requisitos ya no pueden a futuro, después de ganar la consulta, obtener estos permisos y licencias. Otra empresa que también fue suspendida y cuya operación en este momento fue declarada ilegal hacia el año pasado por el propio municipio, porque estaba operando en zona de patrimonio cultural de Quito. Entonces eran operaciones ilegales, y la empresa Melina Changó tuvo que cancelar o sea, desapareció la empresa porque había operado durante 20 años de manera ilegal. De forma que con todos estos antecedentes lo que nosotros vemos es que la ciudadanía es la que está haciendo este trabajo de controlar, dado que para que se controle lo que estaban haciendo ilegalmente estas empresas, tuvimos que hacer una denuncia ante Fiscalía para que la Policía Ambiental empiece a ejercer su obligación de vigilancia. Al momento, estas empresas, ¿qué tipo de maquinaria tienen? ¿Cómo han ingresado? O sea, ellas operan con maquinaria mediana, ¿no? Ellas hacen operaciones en túneles, operaciones de minería subterránea, y lo que sacan es material mineralizado, o sea, piedras con oro para luego ser procesadas en Ponce Enríquez, donde ya sabemos hay esta situación de crimen organizado tan grave y tan preocupante, ¿no? Con masacres literalmente que están haciendo allá. Entonces, la competencia para hacer el control sobre minería ilegal es del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Control, la Agencia de Regulación y Control del Ministerio del Ambiente de Minas. Esa es su obligación. Ellos deberían estar ahí permanentemente vigilando que no haya ningunos brotes de minería ilegal. Sin embargo, pues bien, gracias. Las autoridades competentes no cumplen con sus obligaciones, se hacen de la vista gorda, y esa es la realidad que nosotros estamos ¿La viendo. ministra de Ambiente no ha ido para allá tampoco? Es sorprendente, y realmente creo que es de un llamado de atención pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente, de manera ilegal y contradiciendo la propia consulta, 6 meses atrás pretendió realizar una consulta ambiental para favorecer el ingreso de la empresa Ecuamin. Entonces, eso es lo que hizo el Ministerio del Ambiente. En lugar de vigilar, controlar, ver que no se estén realizando actividades que dañan el ambiente y a la comunidad, el Ministerio del Ambiente, de manera cómplice y encubridora, llamó a esa consulta ambiental. Lo que ocurrió es que la ciudadanía pegó el grito en el cielo, y organizaciones a nivel local y a nivel nacional y a nivel de la ciudad llamamos a la atención al Ministerio del Ambiente, y 2 días después de haber querido iniciar el evento tuvo que retractarse. Ahora, Ivonne, ustedes no van a permitir que se haga minería ahí. Eso está establecido en consulta.
Lo que ocurre... ¿Lo están haciendo de forma arbitraria? Verá, lo que ocurre es que no es nosotros, digamos, organizaciones, lo que el voto del 70% casi de la población de Quito es lo que determinó la prohibición de actividades mineras en el Chocó. Y el resultado de una consulta tiene que ser obligatorio y de inmediato cumplimiento para las autoridades competentes. Entonces, este es el mandato popular y se supone que el gobierno debe obedecer al mandato popular. Ahora, la Corte Constitucional lo que dijo fue que no se pueden hacer nuevas concesiones en el territorio a futuro, después de la consulta. Entonces, efectivamente, con ese dictamen nosotros automáticamente ganamos prácticamente la mitad del territorio concesionado, que son 10.000 hectáreas casi. Una empresa enorme que se llama Hanrin tuvo que abandonar el proyecto minero que tenía sobre Nanegalito, que son más de 9.000 hectáreas. Y luego la Corte dice que las empresas a cuyos contratos caducan no pueden renovar contratos. Entonces, por caducidad, varias concesiones ya tienen que ser devueltas al Estado. Y luego no pueden solicitar ni permisos ni licencias. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente en este momento no puede llamar a consulta popular en las parroquias donde se ganó la consulta en ningún momento. El rato que lo haga está cometiendo una ilegalidad. Uh-huh. Ahora, en la zona del Chocó andino, ¿qué tenemos como principales focos de afectación, además del ambiente natural, las especies animales, la flora y la fauna? Allí tenemos, digamos, negocios, hoteles, hay poblaciones, un sinnúmero de actividad que tiene que ver con la conservación, básicamente, ¿no? Definitivamente, lo que creo que nos reveló la campaña, porque tuvimos 2 años de campaña en el caso del Quito Sin Minería, lo que revelamos a la ciudadanía es el inmenso valor económico que tiene la zona. La gente, por ejemplo, en el Chocó, tenemos 6 asociaciones de paneleros orgánicos. Los paneleros orgánicos proveen de panel orgánica a la ciudad de Quito, pero principalmente también al mercado internacional. Uh-huh. Y luego tenemos, por ejemplo, producción de leche. Salen más de $10,000 de leche de la zona, de la producción lechera en la zona. Se producen alimentos, frutas y sobre todo se hace turismo. Entonces, las actividades turísticas en la zona del noroccidente son súper atractivas, tanto para el turista nacional como internacional. Y luego, el solo hecho ya de la conservación es una cosa que debe llamarnos la atención. Ojo, también una motivación importantísima para la votación en favor del sí a la prohibición en Quito fue de la población que se beneficia del agua que viene del noroccidente. Todos los barrios que quedan en la parte alta de la occidental, digamos, por ejemplo, La Roldós, La Legarda, Zulí, toda esa La parte, Legarda, ¿no? San Carlos, lo que es el bosque, sí, todo ese sector se sirve de las aguas que vienen del río Mindo. ¿Y no han registrado contaminación? Contaminación no, lo grave que hubiera sido es que se realicen actividades mineras, se favorezca las actividades mineras en la zona y se deforeste toda la zona y al deforestarse y dañarse como el bosque, entonces lo que se está es afectando los caudales de agua, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen previsto hacer? Porque se ha cumplido el año y ustedes dicen pedimos el respeto. ¿Qué acciones tienen previstas? Bueno, nosotros el día de ayer hicimos un plantón frente a la Corte Constitucional con una ceremonia indígena. Lo que se está tratando de hacer es llamar la atención a la Corte Constitucional porque ella tiene un mandato, digamos, ¿no? Como autoridad competente de hacer el seguimiento y el control del cumplimiento de la consulta. Entonces, ellos lo que debe hacer como Corte Constitucional es efectivamente vigilar que el Ministerio del Ambiente, el ARCOM y el Ministerio de Minas cumplan. El cumplimiento de ellos debería ser, el del Minas, es eliminar del catastro minero las concesiones que estaban otorgadas en la zona de estas parroquias. El del ambiente es vigilar que no existan actividades ahí. Y el del ARCOM, o sea, el de la Agencia de Control
de control minero, lo que debe hacer en ese territorio es vigilar para que no aparezcan frentes o focos de minería, de mineros ilegales. Fíjese usted lo que este pobre país está sufriendo, siendo un país tan maravilloso. Napo es una provincia prácticamente destruida. Ahora Ponce... Y las autoridades no lo ven, ¿no? La ministra no sabe ni dónde se ubica, entonces los mineros ilegales están incluso entrándose a las concesiones legales, a la fuerza y a la brava, y en este país no pasa nada. Toda la provincia del Napo afectada, pero afectada. O sea, todos los ríos, Napo es una provincia que se caracterizaba por sus capacidades, cualidades de los ríos, la gente iba para turismo, una provincia maravillosa. Ahora todos los ríos, todos están absolutamente contaminados y hay informes de que la gente tiene contaminación por metales pesados, claro, porque tiene que utilizar el agua del río para consumir, para navegar, para turismo. Entonces, eso es lo que en Quito no queremos. Y eso es lo que la gente del campo, la gente que se levanta a darnos de comer porque cultiva sus tierras para dar de comer a la ciudad, tiene que encima de eso estar vigilante para que no se aparezcan estos frentes mineros ilegales, sufriendo además y exponiéndose a persecuciones, a hostigamientos e inclusive amenazas terribles como de muerte. Dice que la agencia de regulación informó que en Guayas, El Oro, Imbabura, Azuay, Orellana y Chimborazo ya no se emitirán certificados para minería, que solamente se lo harán en Quito. Dice, los certificados para exportar oro se emitirán solo en Quito, en la matriz de la Coordinación Técnica y Regulación de Control Minero, y no desde las regiones de Guayas, El Oro, Imbabura, Azuay, Orellana y Chimborazo. Esto como parte del control de las actividades mineras, según informó la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables a los usuarios del sector minero. ¿Qué les parece a ustedes? La actividad minera parece que no va a parar. Tendría que haber un pronunciamiento de los candidatos presidenciales a ver qué van a hacer con este tema, ¿no? Sobre el que nadie se pronuncia. Lo cierto es que, mire, el Estado mismo con todas sus estructuras tiene que hacer gestión para evitar que esto ocurra. El Banco Central es el ente que recibe el oro para finalmente poderlo meter en las arcas o en la economía nacional. Y el Banco Central está recibiendo oro ilegal. Apenas el 40% del oro que él recibe es oro legal. Todo lo demás, el 60% es oro ilegal. Entonces, el problema que nosotros estamos viendo es que mientras el Estado, a través del Banco Central, sea cómplice, encubridor, provocador, porque si tienes quien te compre oro ilegal, no te piden ninguna forma de control, entonces los que hacen minería ilegal, bien, gracias, seguir, claro, fantástico, o sea, tienen quien les compre, quien les lave el oro sucio, el oro que viene con sangre. Entonces, el poner la Agencia de Regulación y Control centralizada en Quito no es realmente una medida que, satisfaga y sea suficiente. Se necesita que efectivamente personeros que no sean corruptibles, que no sean comprables, vayan a los territorios, controlen los territorios, y eso con presencia de ejército y policía, porque la minería ilegal, es minería de mafias. Y las mafias de las bandas son asociadas también con las empresas regulares y formales. ¿Hay devastación en el Chocó? Mire, en el Chocó hay operación que empezó 20 años atrás, ¿no? Y se hacía en túneles. Al momento, en el invierno pasado, lo que se identificó en el territorio es que en una parte del territorio se hundió, ¿ya? Con el invierno. O sea, le pasó lo que pasó en Zaruma. No estaba cerca de la ciudad. No. Pero peligroso, ¿no? Y eso a la gente le llamó muchísimo la atención y está como asustada de que si es que continúa la minería nos vaya a pasar cosas como Zaruma, sobre todo en Pacto, en el centro poblado de Pacto. Esperemos que no. Ivonne, muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica, hablando de a un año de la consulta sobre el Chocó andino. La minería sigue siendo una amenaza y un riesgo para esta zona. 6:40 a.m. Seguimos con más en Notimundo al Día.